Buenas tardes a todos. Les voy a pedir que vayan encendiendo su cámara nada más al inicio para poder verlos, eh, poder iniciar la clase de hoy. Am, Hoy vamos a hablar acerca vamos a hablar acerca del TAT. Hoy iniciamos con esta primera parte de la prueba. Hoy vemos como la parte teórica. Mañana tenemos el examen, ¿sí? Como un amable y gentil recordatorio. Eh, la próxima semana ya empezamos de lleno con el tema de las pruebas. Recuerden también que ustedes tienen otros trabajos, ¿verdad? Que se entregan de manera virtual. Ya tienen, si no me equivoco, denme un segundito para revisar. Diagnóstico 2. Un segundito. Aquí de nuevo. Viendo a la lucha. Así es. Solo un segundito. Ok. Ya tienen revisadas las primeras tres tareas de la guía uno, mapa conceptual uno y resumen uno. Mapa conceptual 2 ya lo entregaron, ya lo voy a revisar, pues se lo entregaron ayer. El resumen, hay un resumen del capítulo 8 de Fernández Ballesteros que se entrega el próximo miércoles y y eso es con lo último que terminamos. Ya voy a revisar también la documentación de los pacientes, para asegurarnos que todo esté bien. Y de ahí tendríamos ya el primer video de la entrevista, que se entrega el 27 de octubre, si no me equivoco. Tenemos 10 días para poder trabajarlo. Todo ya, dame un segundito para poder revisar. ¿Quiénes no han entregado todavía? Bueno, voy a leerlos, mejor dicho, para decirles quiénes son los que no me han entregado la documentación todavía, porque usted debería de tener por lo menos 12 parejas, 11 parejas. Entonces ya tengo el grupo a Allison, Axel, Daniela, Junior, María Fernanda Navas, María Fernanda Valdivieso, Mario Zavala, Mirna, Naomi y Víctor Hugo. A ver, pero Víctor Hugo me parece que estaba con María Fernanda, ¿no? Ajá. Dile Entonces, que solo subimos los dos porque no estábamos seguros si solo era una persona o si eran dos. ok. Bueno, en el caso, voy a cotejar quiénes son los que me hacen falta, pero voy a revisar esto lo más pronto posible y darles la información ya lista. ¿Ok? Ujú. Solo déjenme revisar bien esto para poder trabajar. Solo déjenme revisar esto bien. Si quiero asegurarme que ustedes están.
Ok, por ejemplo, me hace falta Alan. Alan, está por aquí Alan. A ver, en caso de María Fernanda Navas o Isa, Alan dijo que iba a trabajar solo. ¿Saben por qué él no entregó documentación? ¿Se encontró? ¿O se encontró? Esa es otra cosa. Buenas tardes, no sé, no nos dijo nada. Mm, ok. Bueno, voy a verificar bien eso hoy entonces. Ok. Entonces, si no hay dudas con esa parte, pues recuerden que solo falta una tarea más que es concerniente que es concerniente a esta parte, que es el capítulo número 8 de Rocío Fernández Ballesteros, que es otras técnicas objetivas y proyectos. Esa es la última tarea que tienen. Así como les había dicho yo al inicio, normalmente no duplico la información que ustedes tienen con tareas, información que no se ve en la clase, para poder trabajar directamente en las necesidades de esto. Que vamos a iniciar con el TAT. Empezamos. Les decía por ahí, para los que se fueron conectando un poquito después de la hora, recuerden que mañana tenemos nuestro examen, ¿verdad? Así que eh, habíamos hablado acerca de este eh, recordatorio para poder, eh, de que vamos a llegar a este consenso, ¿no? Así que, ok, entonces hablemos acerca del TAT. El TAT, que es el test de percepción temática, es una de las pruebas que nos ha permitido en realidad eh, avanzar en términos de la evaluación proyectiva, ¿verdad? Porque esta es una prueba que se distingue por mucho de la gran mayoría de pruebas proyectivas que nosotros vemos en la carrera. Es muy distinto a DFH, es muy distinta a, por ejemplo, otras pruebas como el dibujo. Los que son de dibujos en general, en realidad, son muy, muy distintos. Vamos a hablar ahora de otras pruebas, como por ejemplo el Rorschach, que es algo que en realidad nosotros no vemos en la carrera, pero es una prueba en realidad bastante buena porque nos permite poder explorar un poco más acerca de la forma en la que el individuo funciona, entre otras cosas. Así que vamos a hablar acerca del teatro como tal, para discutir también acerca de la ficha técnica. La ficha técnica del TAT, por sus siglas, es el test de percepción temática. Su autor es Henry Murray. Eh, por ahí hay algunos otros autores por ahí que pueden salir a colación, como es el caso de Leopold Belloc. En el caso de Leopold Belloc, él se encargó de la exploración del método y de la calificación del método de Belloc, que eso es lo que vamos a ver más adelante, pero en realidad su autor original es Henry Murray. Su administración puede ser individual y colectiva. Sin embargo, yo sí siempre considero de que en la aplicación colectiva en realidad perdemos muchísima información valiosa. Perdemos expresiones, perdemos formas de ver las cosas, perdemos eh, comentarios, ah, eh,
información no verbal, ¿sí? O sea, perdemos en realidad un montón de información. Se puede hacer, pero yo no lo aconsejo, en realidad no me gusta mucho porque siento que se pierde mucha información. Y la duración en realidad puede ser muy variante, porque puede ser, y es lo que hablábamos también desde la cantidad de ítems, de reactivos que nosotros tengamos que aplicar. En el caso nuestro, pues como solo vamos a aplicar dos, bueno, solamente vamos a aplicar 30 reactivos en realidad, pues, perdón, de los 30 reactivos solo vamos a aplicar 10. Entonces, en realidad, pues esto disminuye considerablemente el tiempo de la aplicación. La aplicación puede ser para adolescentes y adultos, tanto para hombres y mujeres, y en este caso, en realidad, se tiende a perder un poco en este sentido porque no hay una edad particular específica de inicio, pero se podría entender adolescentes como a partir de los 12 años. El TAT en realidad, si lo vemos desde su óptica más básica, si nosotros lo vemos desde su punto de vista más unitario, va a ser una exploración de la personalidad, recordando que la personalidad desde un punto de vista psicodinámico va a explorar factores tales como eh, etapas, va a explorar factores tales como eh, desarrollo de relaciones interpersonales. am, por ejemplo, otra forma de ver las cosas, interacciones, relaciones íntimas y todo lo que nosotros vimos la semana pasada, pues por ahí es que va a empezar a desarrollar y eso es al final lo que nosotros queremos a investigar, porque de esto se va a tratar en realidad, de cómo la persona va a estar en la capacidad de poder generar estas interacciones con otros individuos y finalmente estas interacciones permiten el desarrollo de una conducta adaptada o desadaptada. En su estructura, la prueba consiste, lo que hemos hablado de 31 láminas. A los sujetos se le va a pedir dentro de su idea eh, el relato de una historia. Y esta historia, pues obviamente tiene que ser una historia que tenga un inicio, un intermedio y un final. Esto va a hablar mucho acerca de el desarrollo de la historia. En el caso de los niños, los que ya tuvieron la oportunidad de poder trabajar con niños, se hace ligeramente distinto porque en realidad los niños son mucho más abiertos, ¿no? Su imaginación tiende a ser más elevada, por ende, en particular es más fácil. Yo considero que es un poco más fácil la aplicación del CAT en lugar del TAT. Pero en el caso del TAT, vamos a tener mayores posibilidades y en el caso que un adulto, cuando el adulto tiene un grado de imaginación considerable, sí tiende a facilitar un montón la aplicación. Mucho, mucho. Las adaptaciones que nosotros hemos hablado, pues está su homólogo que es el CAT, obviamente para niños en edades entre los 3 y los 10 años, que Leopold Belak y Sonia Belak fueron los encargados de desarrollarlo, pero también existen algunas otras adaptaciones culturales, como por ejemplo ustedes pueden buscar TAT y van a encontrar en Google adaptaciones del TAT y van a encontrar adaptaciones o cambios de las láminas, por ejemplo, encontrando otras razas, como por ejemplo sujetos negros o de color o indios, que cambia un poquito, la lámina es exactamente igual, lo único que cambia es el tema o la raza o la cultura. Cuando hablamos del uso del TAT, en primer lugar, debemos de entender de que esta es una prueba que requiere de mucho tiempo, requiere de bastante esfuerzo y no solamente desde el trabajo que conlleva la traducción o, mejor dicho, la transcripción de la historia y el posterior trabajo que se debe desarrollar, sino también el tiempo que debemos de invertir
para poder llevar los análisis a los diferentes planos. Como un estimado, yo les digo que una historia, aproximadamente la interpretación puede llegar a tomar más o menos una media hora por cada registro que nosotros tengamos. Si tenemos 10 registros, 10 historias, pues usted saque pluma, 5 horas más o menos por cada interpretación. Pero, insisto, pues este no es un número completamente exacto. Y en el TAT, pues obviamente se utiliza como tal para poder desarrollar procesos psicodiagnósticos. No es solamente, o no se utiliza solamente esta prueba en aislado. Normalmente obtenemos mucha información cuando decidimos aplicar estas pruebas también con otras que tienden a complementar o a complementar esta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Y estos 6 puntos son los que yo quiero que ustedes puedan eh, tomar en consideración, puedan tener esta información lo más cercano posible a ustedes, porque va a ayudar un montón en el proceso de la interpretación y demás. ¿Qué vamos a explorar entonces? Vamos a explorar las relaciones interpersonales. Vamos a explorar cómo las personas, por ejemplo, interactúan con otras personas. Esto tiende a ser como, por ejemplo, normalmente qué tipo de relación puedo guardar yo con un individuo, qué tipo de, o cómo, o en qué se basan mis interacciones con otros individuos. O, por ejemplo, el segundo punto relevante que va muy de la mano con lo que hablábamos es las relaciones con las figuras de autoridad. Y esto plantea, pues, obviamente, la necesidad del individuo, cómo interactúa con sus propios padres, ¿no? O sea, sus padres tienden entonces a ser un bastión o tienden a ser más bien un objeto de ansiedad, un objeto de castración. Porque recuerden que todos aquellos contenidos que nosotros revisamos en su momento en teorías de la personalidad 1 y 2 van a retornar acá, como por ejemplo este tema del complejo de castración. Es algo muy frecuente cuando nosotros vemos o analizamos en este sentido. También cómo esta persona va a interactuar con otros individuos de su misma edad. Por ejemplo, con personas en su trabajo, con personas en un ambiente distinto al que hemos pensado o que hemos discutido hasta este momento. También las relaciones familiares. Vamos a hablar acerca de cómo esta persona puede interactuar con otros individuos, especialmente cómo esta persona va a interactuar con sus hermanos, padre, madre, familia extendida, entre otros casos. También vamos a hablar acerca de la intensidad y naturaleza de los miedos que genera miedo a estas personas, que les lleva entonces a desarrollar mm, ese tipo de respuestas o ese tipo de situaciones ante el medio ambiente. También cuáles son las necesidades principales. Por ejemplo, no sé si se han fijado o no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes pudieron aplicar CAT, no sé si les pasó que un niño todas las historias las tornaba hacia la alimentación. Como por ejemplo, ustedes recuerdan en CAT había una historia que estaba específicamente ligada con esto, ¿no? Que era la historia uno de la gallina y los pollitos, ¿no? Directamente ligado con esto. Pero habían otras historias que en realidad no tenían nada que ver. Pero el niño, en algunos casos, tendía a ligar directamente esta historia con alimentación, aunque en realidad no tenían nada que ver. Cuando lo vemos desde este punto y lo analizamos desde que cuáles son las necesidades que va presentando el niño, entonces nos permite ir gestionando
y poder entender cuáles son estas necesidades que presentan. Y también cómo las estructuras, que hemos hablado acerca de ellas, cómo estas estructuras van a ir interactuando entre ellas. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada que cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos cómo esta persona tiende a interactuar entre sus propias estructuras. Tiene un super yo severo o un super yo laxo. Tiene un ello sumamente fuerte o un yo que permite en realidad establecer ese balance. Como por ejemplo, ah, no sé si ustedes recuerdan que habían ciertas historias de niños que sus finales eran como súper caóticos. Me pasó, a ver, el primer periodo de este año, di psicodiagnóstico uno y hubo un niño en particular que sus historias siempre terminaban en muerte. Y las historias decían, no, es que este era, era, por ejemplo, el bebé canguro que iba con la mamá canguro en el triciclo y terminaban por tener un accidente y todos se morían. Entonces, ese tipo de castigos que le infringe este narrador de la historia, porque al final de eso estamos hablando, de un narrador. ¿Por qué se va hasta ese punto? ¿Por qué se va hasta el hecho de que tiene que matarlos para que sufran o tiene que matarlos hasta el punto de decir, bueno, si esta es como la severidad o esto es lo que se merece a través de la interacción? ¿Ok? Así que eso es lo que nosotros vamos a ir explorando. Cada lámina, y en eso vamos a detenernos la próxima semana, cada lámina tiene esa explicación. Cada lámina va a tener la oportunidad de poder explicar y de explorar cada una de las áreas que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del procedimiento de aplicación, van a encontrar que esta eh, es como un resumen de lo que nosotros decimos del- de la instrucción. Sin embargo, un segundo. Se quitó la presentación. Sí, yo la quité ahora. Dame un segundo, es que quiero mostrarles algo más. Gracias por avisar. Solo un segundo, porque quiero mostrarles también este libro que ustedes lo tienen. Ya lo tienen. Entonces, este ya lo tienen ustedes por ahí. Este documento, el libro se llama, creo que se llama TAT, SAT, TAT Libro. Entonces, en la página del PDF, página 76, ahí está el procedimiento estándar de la aplicación. Entonces, en este caso, vamos a hablar acerca del procedimiento estándar de aplicación. Cuando nosotros hablamos de del procedimiento estándar, vamos desde eh, cómo se debe estar, todo lo demás, todo lo que ya hemos hablado eh, acerca de dónde se debe sentar, cuáles son los puntos donde la persona debe de estar, entre otras cosas. Pero vamos a hablar, lo que sí vamos a hablar acerca es de la manipulación como tal de las láminas. Recuerden de que, y lo que yo siempre les digo cuando llegan al proceso de aplicación,
No es necesario que cuando lo graben, ustedes graben el punto en el que ustedes están haciendo rapport. Y recuerden que rapport ya es algo que ustedes han hecho desde antes, no es algo que empiezan a desarrollarlo en el momento de la aplicación, sino que ustedes han ido perfeccionando esa interacción entre ustedes y su paciente, ¿verdad? Eso quiere decir de que no es que en ese momento ustedes van a empezar a grabarse y a decir qué calor ha estado haciendo, ¿verdad? O qué montón de tráfico hay, sino que ya ustedes han hecho esta, esta, esta tarea. Así que vamos a ir directamente a hablar de qué es lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, van a encontrar, un segundito, independientemente de lo que diga de forma A o forma B, es lo mismo, porque recuerden que nosotros vamos a utilizar la universal, ¿sí? Entonces, va a encontrar toda esta parte, ¿ok? Hasta el final. Entonces, si ustedes observan, vamos a hablar acerca de la introducción. Este es un test de imaginación, que es un aspecto de la inteligencia. Le voy a ir mostrando algunas láminas una por vez y usted deberá componer una historia para cada una que tenga la mayor acción y el mayor número de personajes posibles. Usted dirá qué es lo que ha conducido a los hechos que se ven en la figura, qué está sucediendo en ese momento, qué sienten y piensan los personajes y luego dirá cómo termina. Exprese sus pensamientos a medida que vayan apareciendo en su mente. ¿Comprende? Dispone de 50 minutos para las 10 láminas. Puede dedicar entonces alrededor de 5 minutos para cada historia. Aquí está la primera. ¿Ok? Entonces, esa es una de las instrucciones que podemos encontrar, que en lo particular es la que yo siento que es de las que más se nos va a facilitar. Adicionalmente de esto, recuerden que nosotros, e incluso el texto lo plantea, que podemos parafrasear estas instrucciones, ¿verdad? Eh, Porque tenemos que ser capaces de poder permitir al individuo entonces generar su propia historia. Pero lo que sí debería de mantenerse en esencia, ¿sí? Es de que en realidad la persona debe de generar una historia. A eso sí es totalmente no, o mejor dicho, es no negociable. Incluso ustedes observan en subrayado si el sujeto permanece en un nivel descriptivo o solo narra historias muy cortas sobre lo que piensa o sobre lo que está sucediendo, qué sienten y piensan las personas, tiene usted que poder entonces desarrollar la oportunidad y recordarle de que qué es lo que debe hacer. Se puede volver a gestionar e incluso yo soy muy eh, pro, estoy muy en pro de que ustedes puedan en realidad permitir y recordar por completo qué es la tarea que debe hacer. Y es un buen momento para hacer un recordatorio sobre qué debe hacer, qué se espera y sobre todo hacia qué punto deberíamos de ir o hacia qué punto debería de ir cumplimentando este. ¿Ok? ¿Dudas con la aplicación? No. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, avancemos a la parte de los empleos del TAT. Recordando de que
En realidad su base son 31 láminas, son 30 que tienen pues, una imagen, son 30 pictóricas, una en blanco. Hay algunos procesos de administración y este es el que hablábamos del estándar, que se administran 20, que son 11 universales y 9 específicas según edad y sexo. En lo particular, no soy tanto de este sentido, ya que porque en realidad son un montón de historias. Pero vamos a enfocarnos en la universal, que estamos adelante. Habíamos explicado también que cada uno de ellos, cada lámina lleva en el reverso un número que indica el orden de la presentación. Estos números, cuando son solamente número como tal, son universales. Cuando este número va acompañado de las letras que hemos hablado, que son H, M, B o N, hay algunos que pueden utilizar de repente otras letras, como por ejemplo, hay algunos que pueden utilizar M y N para decir mujer, niña, pero hay otros que pueden utilizar eh, HN para ser hombre, niño, pero los más frecuentes que encontramos son H y B de varón como tal, ¿no? Pero puedo con- En las láminas también se puede distinguir, y esto es algo que yo quiero que prestemos mucha atención. Cuando hablamos acerca de las láminas, existen dos tipos de contenido: el contenido textual y el contenido contextual. Cuando nosotros hablamos del contenido textual, es lo que es aparente, es lo que está expresado sin necesidad de ningún tipo de inferencia, ¿ok? Y el contenido contextual es el significado que una persona le atribuye a la escena. Por ejemplo, voy a cambiar la presentación para que ustedes puedan ver una lámina. Esta no la voy a usar ahorita. Ok, como por ejemplo, ¿qué ven acá? Alguien que quiera participar, en realidad no. ¿Qué ven? Una mujer llorando en una Una película. mujer llorando, Una mujer llorando. Ok, agarrada, agarrada de una puerta, O le duele la cabeza. Sí, eso iba a mencionar, que también se puede interpretar que se puede estar o está mareada, dolor o algo así. También. Preocupada. perfecto. Entonces, mareo, dolor de cabeza, llorando. Entonces, quiero que entiendan algo de esto. ¿Cómo ustedes saben que la persona está llorando? Puede ser por la posición corporal de la mano, tapamos el rostro, y por la cabeza que está como agachada. Cabeza agachada, supongo, por la posición en la que está. Ok, entonces, miren el comentario. Supondría que por la posición que está, pero yo no puedo directamente decir que está llorando, porque la parte textual, yo puedo decir lo que yo sé con certeza de la lámina es que la mujer se está tomando el rostro, está tapando el rostro y está agarrada de una puerta. La parte contextual es todo lo que ustedes acaban de decir. Una mujer que está llorando, una mujer que tiene sueño, que está mareada, que le duele la cabeza. Yo no puedo llegar a esa conclusión. La parte textual me dice que es una mujer tomándose la cara, agarrada a una puerta. E incluso para ir uniendo un poquito, porque esto lo vamos a hacer lámina por lámina, me voy a adelantar un poco, ¿ok? Al capítulo número 4 en las láminas, y van a encontrar que aquí está la secuencia de las 10 láminas. Entonces, esta de la 3NM no está, pero esta sí. No, esa no se la voy a contar.
Voy a cuatro. Esta, por ejemplo. ¿Qué dirían ustedes de esta lámina? Porque la 3NM no forma parte de la universal. Una mujer sosteniendo un hombre. ¿Qué más? Mm, Y que el hombre como que no quiere, la quiere apartar. Ok, Ah, o que probablemente ambos escucharon algo y están volteando a ver en esa dirección. ok. Alguien le dijo algo a la mujer y el hombre como que la quiere defender y ella le dice que no. Ok. El hombre se quiere ir y ella lo está deteniendo. Por ejemplo, entonces, la parte textual, que voy a ir directo, si ustedes observan a partir de este apartado, temas típicos deducidos por la secuencia estándar del TAT, me voy a saltar estos y me voy a ir a la lámina 4. Y usted va a encontrar al inicio de la lámina, ¿sí? Un apartado que dice una mujer sujeta de los hombros, sujeta a los hombros de un hombre cuyo rostro y cuerpo se apartan como si quisiera alejarse de ella. O sea, esa es la parte textual. Entonces, por ejemplo, lo que comentaron de que a lo mejor le dijo algo y se quiere alejar, esa parte de a lo mejor le dijo algo ya en realidad habla acerca de la parte contextual, de lo que usted está asignando a esta figura. Porque yo no puedo saber a ciencia cierta si está molesto o si él tiene miedo o si está enojado, o si tiene repulsión, o si siente X, Y, Z, cualquiera de lo que estamos hablando en este sentido. Entonces, yo no puedo llegar a una conclusión fehaciente de este sentido. Lo que yo sí puedo entender es la parte textual de la lámina. ¿Se entiende la diferencia entonces entre la parte textual y contextual de una lámina? Sí. Sí, licenciado, sí, se entendemos. Sí, Ok, eso lo vamos a ver cuando terminemos la presentación porque dedico un tiempo para ir revisando lámina. Cuando discutimos acerca de los grupos de las pruebas que nosotros vamos a ver, de la cantidad de... Sí. Ok. De los tipos de aplicación que hay, tenemos la aplicación universal, la aplicación de hombres y la aplicación para mujeres. En el caso nuestro, vamos a utilizar, recuerden, solo la secuencia de tipo universal, no la de hombres y mujeres. Y esta secuenciación que nosotros vamos a utilizar, recordando que la idea que nosotros tenemos con el proceso de aplicación es que yo voy a prestar atención a lo que me dice la historia. Recuerden que yo no la voy a transcribir, no es mi punto predominante, no es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo en realidad es prestar atención a los detalles relevantes de la historia. Yo no quiero prestarle atención a, yo no le quiero prestar atención directamente a lo que o a cada uno de los puntos. No, en realidad yo a lo que voy a apuntar a que la persona entienda que yo estoy interesado en su relato, pero yo no voy a estar inmiscuido en la historia, porque también puede pasar que el examinado tenga, por ejemplo, un pedido de ayuda, donde la persona le pida que usted le relate una historia, por ejemplo, donde le pide
que le dice, ok, le entiendo, pero me gustaría que antes de que yo inicie, usted me pueda contar la historia. Entonces, ¿cómo responder a esto? Yo le voy a responder diciéndole que no lo necesita, en realidad, y que pueda comenzar la prueba sin ella. O, por ejemplo, de que una persona le diga, ¿qué es esto? O, ¿cuál es esta parte de la lámina? Usted no va a hacer ninguna inferencia, no va a hacer ninguna parte contextual, no va a involucrarse dentro del relato, sino que puede responder con preguntas muy similares. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, las pruebas, la consigna general de Bender, cuando el niño le preguntaba, ¿y lo tengo que hacer grande o lo tengo que hacer chiquita? ¿Y uso una página o uso más de una página? ¿Y puedo voltearla o no la puedo voltear? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Creo que le dice que trate de hacerlo lo más parecido al dibujo. Exacto. Aquí en el chat. A lo más parecido posible. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos en este sentido de que, obviamente usted no le va a decir, hágalo lo más parecido posible, no le va a decir eso en TAT, sino que lo que le va a decir es, por ejemplo, porque puede pasar que el adulto pida explicación de qué es una figura en particular o qué es algo de esto. Usted le puede decir, puede ser lo que sea, lo que usted quiera o lo que usted guste, puede ser lo que usted considere que sea relevante. No necesita en realidad usted decirle, es tal cosa o es un detalle. No, en realidad trate de hacerlo de esa forma. Y si hay preguntas imprevistas, perdón, usted trate de mantenerlas o de evacuarlas de la mejor manera posible. No hay como eh, la palabra que busco. No hay como un guión, ¿sí? No hay un guión para decir, si la persona le pregunta esto, usted le responde esto. Pero en general, lo que usted debe de hacer y mantenerse es fuera de la historia, no involucrarse usted en la historia y no involucrar personajes ni decir nada por el estilo. Mantenerse lo más neutral posible y no contaminar, digamos, la historia del paciente. ¿Muy bien? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no puede cumplir la consigna o no cumple consigna como tal? En primer lugar, voy a enfocarme en que no voy a desestimar el trabajo que ha hecho, ¿sí? Siempre es bueno reconocerlo, pero no voy tampoco a premiarlo en este sentido, sino que le voy a solicitar que pueda entonces gestionar la tarea que se le pidió. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, estuvo muy bien cuando usted ha descrito la lámina, pero me gustaría que invente una historia de la lámina, porque eso puede pasar. Puede pasar que la persona no quiera o no pueda o solamente se quede en el contenido textual. Entonces, trate de empujarlo hacia este punto. Recuerden que es nuestra función, nuestra tarea, entonces, de que la persona haga la tarea relacionada con esta función. Por ende, yo tengo que estar lo suficientemente claro que la historia debe tener una cierta extensión y esta extensión solamente se va a alcanzar en la medida, en la medida que usted sea incisivo con su paciente. No lo va a acosar para que haga una historia, pero sí al menos va a enfocar y va a tratar de empujarlo a que realice esta historia.
¿Ok? Recuerden, esto normalmente puede ocurrir en dos momentos. Uno, que desde la lámina primera que le colocamos al paciente, él se mantenga solo en esa parte textual, se mantenga solo en esa parte de quedarse por ahí nada más en la descripción. O podemos encontrarnos también en que esta persona haya iniciado bien, describiendo, pero por cansancio, sus historias ahora se ven disminuidas. Puede ser que nos encontremos estos dos escenarios. Si es el primer escenario, entonces yo voy a tratar de enfocarme y pedirle al inicio de cada lámina, recordarle que debe de ser una historia, no es una descripción o un relato como tal de la lámina. Si usted va hacia el otro escenario, que es el que les comentaba de que la persona se ha cansado probablemente, podría convenir que usted tome una ligera pausa. Y así como se lo dije al inicio, yo nunca ofrezco una pausa del inicio, al menos no en aplicaciones, pero sí eh, usted observa que su paciente está disminuyendo el funcionamiento, que ha bajado, que ya no le presta tanta atención y ha perdido esas facultades, pues ahí sí, en definitiva, necesitamos echar mano de un descanso. ¿Ok? De lo contrario, ¿verdad? En el caso de que en realidad la persona sea como muy reservada o que no tenga esa capacidad de poder generar una historia, podríamos buscar material en la encuesta posterior, como por ejemplo, suscrito, pero quiero mostrarles esto. A ver, un segundito que estoy ubicando la hoja. Ok. Entonces, hablábamos de que en el caso de la prueba que es de Henry Murray, pero el sistema de calificación que nosotros utilizamos es el sistema de calificación de Leopold Belloc. En este caso, pues esta es adelantar un poquito, pero este es un protocolo que ustedes ya han visto porque es uno muy similar al que nosotros utilizamos en CAT, ¿verdad? Porque hay un tema principal, hay un héroe, existen necesidades dentro de la persona, entre otras cosas.
Em, en ese sentido, am, podríamos utilizar por medio del protocolo este como una forma de poder entender qué es la forma de interrogar a nuestro paciente. Yo no le voy a decir, ¿y quién es el héroe? ¿Sí? Sino que usted ya ha identificado el héroe porque el héroe eh, es la parte de la historia que más tiene, por ejemplo, más funciones, más acción, más desarrollo del personaje. Entonces usted puede preguntarle por acá algunas cosas, como por ejemplo, si no le da mucha información sobre el héroe, usted podría preguntar, ¿y tiene algún nombre? ¿O qué edad tiene? O a qué se dedica, qué le interesa, qué le gusta, cuáles son sus rasgos, eh, qué capacidades tiene. Y hay algunas otras áreas que nosotros podemos ir observando si en realidad podemos o no preguntar, como por ejemplo, no le voy a preguntar algunas cosas sobre la conducta si en realidad ya lo ha hecho. O sea, hay cierta información que yo voy a ir de alguna forma rellenando solo en la medida que el paciente ha ido dejando información en la mesa dentro de esto. Así que podemos llegar a utilizar. Porque cuando nosotros encontramos algunas dificultades para poder desarrollar la historia, eh, podemos encontrar como algunos posibles vías. Puede ocurrir que cuando la persona no tenga esa capacidad de ideación, no tenga esa capacidad de poder idear y de poder ver una historia que tenga un sentido, puede ser, por ejemplo, porque tenga algunas situaciones iniciales ya de base, como por ejemplo, puede ser de que tenga en realidad una capacidad intelectual baja, o sea, puede ocurrir esto. Puede ser también de que la persona sea muy rígida o que por otra parte también tenga algunos síntomas asociados con depresión, dificultades para concentrarse o un aplanamiento emocional. También podemos hacer algunos interrogatorios, como habíamos hablado, acerca de cuál es la situación, cómo piensa que podría ser el desenlace, cómo cree usted que puede terminar la historia, o cómo se siente el héroe acerca de lo que pasó, o qué piensa. Cuando me refiero al héroe, me refiero a la figura de la que está hablando. No le pregunte usted, ¿y cómo se siente el héroe? No vaya a decir eso. También puede ser de que hay algunas personas que se encuentran como son muy minuciosos, que van detalle a detalle, punto a punto y que se hacen una tarea impresionante al describir la lámina, pero una tarea muy pobre cuando hablamos del desarrollo de una historia. Entonces, puede ocurrir también que nos dé la idea o que nos dé la sensación que es una historia, pero en realidad mm, no es una historia, es una descripción de la lámina, pero una descripción muy detallada. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y volvemos a hacer hincapié en la necesidad de esto. Dudas sobre la aplicación. Dudas, preguntas. Si al Yo no, momento, licenciado, si al momento de estar aplicando la prueba, ¿verdad? Vemos que solo está haciendo una descripción de lo que observa, inmediatamente lo intervenimos para pedirle detalles más precisos de lo que está, de lo que acontece o cómo se desenvuelve la historia. Inmediatamente. No espere hasta que llegue a la lámina 9 para decirle, acuérdese que es una historia. Si es de la lámina uno le da una descripción, usted tiene que hacer hincapié. Si lo tiene que hacer en cada lámina, lo hace en cada lámina. Por eso estoy haciendo mucho hincapié en la aplicación de esta prueba. Ok, gracias. Por ahí alguien más había abierto el micrófono, pero no logré captar quién.
¿No? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos del registro de la prueba, tenemos que tomar en consideración que uno es la transcripción de la historia, a lo que hemos hablado, pero otra cosa es cómo el sujeto reacciona. O sea, y hablo de la conducta no verbal en este sentido. Como por ejemplo, puede ser que la persona empiece diciendo, esta lámina se ve muy interesante, o qué difícil se me hace hacer una historia sobre esta lámina, o no podemos pasar a otra lámina mejor. Ese tipo de cosas en realidad son las que yo debería de registrar. No es tanto la historia, claro que usted debe de llevar un sentido, pero también la información que le va otorgando a este paciente durante el proceso de aplicación va a ser muy relevante, muy, muy relevante. Vamos a ir haciendo un registro de la conducta y dentro de este registro vamos a ver, por ejemplo, el tiempo, vamos a ver acerca de el tiempo que le toma desarrollarlo, el tiempo que puede tardar iniciar un relato. En este sentido, yo no soy tan estricto de decirle, es que tienen que utilizar un cronómetro para esto. No, pero por ejemplo, hay algunos que les puede tomar 5, 10 segundos empezar una historia, hay algunos que les puede tomar un minuto. Hay algunos que su historia pueden ser 5 minutos completas, pero hay otros que en realidad pueden ser 2 minutos de historia real, 1 minuto de pausa, 1 minuto para iniciar. O sea, esa parte por ahí sí es importante que la puedan ir registrando. Porque lo que yo quiero es que vayamos teniendo una idea de qué va evocando cada una de las historias, qué es lo que mide, qué es lo que trata de gestionar, para que al final entonces podamos permitir el análisis más completo. Porque en la medida que yo voy teniendo esta información, voy a poder cruzar la información de entrevista, más lo que pudimos hablar, lo que me pudo contestar, más todo aquello que la persona va gestionando durante las historias, como la actividad perceptual, atención a detalles, capacidades memorísticas, pero también cómo va a asociar esta historia con memorias previas. ¿Cómo va a asociar esta lámina con experiencias previas? ¿O cómo va a asociar estas láminas con fantasías, con cosas que no pudo hacer y que hubiera querido hacer? ¿Y qué respuesta emocional va a evocar entonces estas historias? ¿Se entiende esta parte? Hola, ¿se durmieron? No, aquí estamos, Es que no escucho nada. Con esta parte de la elaboración se refiere al momento durante de la aplicación o ya al momento de la interpretación. Aquí está. Eh, no, perdón. A ver, otra vez, Alex. No, no, no le capté la pregunta. Perdón, eh, bueno, esto que plantea se hace durante la aplicación de las láminas o durante la interpretación de estas. Este es durante la interpretación. Entiendo. Entonces no es directamente con No, el no, paciente. esto ya, digamos que ya tenemos la historia y ya hemos hecho nuestras propias anotaciones conductuales y demás. Entiendo. Súper. Sí. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok. Oh,
Ok, muy bien. Cuando hablamos de la elaboración del psicólogo, vamos del trabajo por parte de nosotros. Mm, Cuando hablamos acerca de la elaboración, vamos a tener que desarrollar análisis de la parte contextual, vamos a analizar de la parte textual, vamos a hablar las historias y la conducta, pero también vamos a empezar a encontrar, y esa es la tarea que vamos a buscar, qué denominadores comunes hay. Entiendas entonces qué es lo que va a ser recurrente en las historias del paciente. ¿Qué es lo que va a aparecer? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso, pues, cuando ya llegue su momento y hagamos el proceso de calificación y diagnóstico, lo vamos a desarrollar. Pero también recordar que en cada historia va a tener un contenido manifiesto y un contenido esencial o latente, ¿no? Que es muy parecido a lo que hemos visto con el motivo de consulta. El contenido manifiesto es aquello que directamente expresa las necesidades o reacciones que pueden tener los pacientes y otro es aquellas tendencias, actitudes o sentimientos que puede presentar una persona, aunque esto vaya de manera implícita y no tanto de manera explícita. Yo voy a analizar entonces este motivo esencial y en muchas ocasiones yo no busco la interpretación literal de una historia, sino que a partir de los denominadores en común que van surgiendo, yo voy a ir extrayendo este contenido para poder entonces ver las diferentes categorías y dónde entran estas tendencias. Como por ejemplo, hay algunos casos que vamos a ver más adelante, pero podemos encontrar algunos patrones de conducta donde de repente la agresividad es una agresividad más de tipo am, eh, pasivo, como por ejemplo hacerle daño a otra persona, pero no de manera manifiesta, sino más bien de manera más solapada, por así decirlo. Entonces, ir entendiendo toda esta parte. Y ese es el análisis de contenido, o, perdón, el análisis de contenido. Y el análisis formal es aquellos elementos que yo voy a hablar directamente de la forma en la que desarrolló la historia, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Conductas, tiempo, el modo de narración, entre otras cosas. Y con esto estamos casi finalizando. Por ende, el repertorio de las historias nos va a permitir a nosotros poder ver patrones individuales, también la consistencia intraindividual, eso quiere decir la consistencia que existe entre historias, y nos va a permitir entonces ver cuál es lo que esta persona produce en contra de lo que la persona, entonces, o lo que la lámina trata de evocar. Y esto va a encontrarse a través de la correspondencia entre las diferentes historias. Todo este trabajo lo vamos a ir desarrollando en la medida del análisis y cuando veamos cada una de las. ¿Ok? Y con eso entonces terminamos por hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, ahorita no, creo que en el andar, cuando ya nos lo autoapliquemos, ahí creo que vamos a darnos cuenta. El manual al que hacía referencia, yo lo quise ahí buscar en el campus y no logré dar con él, pero me imagino que aquí está, ¿verdad? Está en el, vamos a ver, está en la unidad, ya le digo. Creería que está en unidad 3 en un enlace donde dice materiales TAT, y eso lo va a llevar a un Ahí está. drive. Ujú. Y ahí está, TAT libre. Gracias. Ok.
Muy bien. Entonces, si no hay dudas, nada más les pido que encendamos rápido la cámara porque quiero ver el caso de Allison. Ok, pues quiero hablar rápido del tema de los pacientes. Entonces, Allison y Naomi, su paciente está aprobado y entonces, y como es el mismo que ustedes van a trabajar en medición, pueden avanzar también ya con su entrevista. En el caso de Axel y Douglas, ok, igual Axel y Douglas pueden avanzar. En el caso de Daniela también ya está aprobado. Junior y María José, ustedes van a usar el mismo, ¿verdad? De medición. Sí. Perfecto, entonces el de ustedes también ya está aprobado. Ah. María Fernanda Navas, Isaías, es el mismo grupo también, el mismo paciente. Sí, es mejor. Ok, entonces igual el de ustedes ya está aprobado para que ya vayan avanzando con la entrevista. María Fernanda Valdivieso y Víctor Hugo, perfecto. Igual aprobado. Avancen ya en el proceso de aplicación. Mario está trabajando con Francelia. Igual también puede avanzar con su paciente. Mirna y Esli. Quédense al final de la clase. Naomi ya está y Víctor Hugo igual ya está. Entonces, los que ya fueron nombrados ahorita pueden entonces avanzar ya a la aplicación de la entrevista. ¿Ok? Recuerden que se entrega el 27. Licenciado. Dulce. Y Ruth y yo, ¿está aprobado Es el el mismo, ¿no? De, paciente? de medición. Sí, Sí. también. Y los Ok. que ya fueron aprobados en medición 4 son los mismos que van a utilizar y que van a utilizar para ahorita, ya están aprobados. Entonces. Ok. Ya. Yo también puedo avanzar, ¿verdad? Axel y Douglas, ya lo dije. Sí. Bueno, entonces los demás, bueno, creo que Indira está pendiente, bueno, no sé con quién está trabajando Indira, de ahí Isa, ¿con quién está usted? Lick con Alex. Y es el mismo paciente, ¿verdad? No, es uno diferente. Ah, pero no enviaron esa información. Mm, Tiene que Se lo subirla. mencionamos en la clase y dijo que teníamos hasta el 20 y algo para enviar los documentos. No, era hasta el lunes o martes. Parece que el 27 es ya para entregarlo, la entrevista. Si ustedes ven la tarea de documentos paciente vencía, ya les digo, bueno, vencía el 13 de octubre. El 13 fue Ay, domingo. el domingo. Lick, nosotras ya tenemos a la persona, pero por cuestiones de tiempo y trabajo no hemos firmado el consentimiento, Ok. pero Entonces, ella dijo que hagamos nos iba a algo. apoyar. Hagamos algo. Los que ya fueron aprobados ya se pueden desconectar. No, recuerden, mañana el examen va a iniciar a la hora de clases. No van a ser las 2 horas, sino que va a ser como una hora, un poco menos de una hora, para que nos quedemos ya hablando directamente con los casos específicos. Para los demás, descansen y feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches.